Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Aquí les saluda el diácono José Alfredo Reyes Solórzano Pinto Jovel, Barrio Díaz Portillo. Parece mentira que tenga todos esos nombres, pero fíjese, le voy a contar la historia. Todos esos nombres nos los enseñó mi mamá a todos mis hermanos y a mí. ¿Por qué? Porque son los apellidos de mis abuelos y tatarabuelos en orden ascendente. Así, de esa manera, mi mamá siempre decía, es importante que conozcan de dónde vienen para que descubran a dónde van. Así es que así aprendí yo todos los nombres de esos mis antepasados. Así es que, bueno, mis queridos hermanos, estamos ya en este día jueves de la sexta semana del tiempo de Pascua. Ya parece mentira que vamos a ir terminando la Pascua. Este próximo domingo es el domingo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y ya el siguiente domingo, el domingo de Pentecostés. Y estamos esta mañana, como lo hacemos todos los jueves, compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. La semana pasada comenzamos a hablar un poco acerca de los ritos de los funerales. Y para eso les dije que iba a estar ocupando este libro, que es el Ritual de Exequias Cristianas, que es el libro oficial de la Iglesia, de la Iglesia en los Estados Unidos, debo de aclarar, de la Iglesia en los Estados Unidos. Este es el libro oficial de las exequias de funerales, ¿verdad? Cada conferencia de obispos tiene sus propios rituales, adaptaciones, más bien dicho, adaptaciones, porque el ritual es el mismo en todo el mundo, pero cada conferencia de obispos puede hacer adaptaciones a los rituales. Y la semana pasada, pues habíamos comenzado a platicar un poco acerca de los ritos, o acerca más bien de la muerte. Surgieron algunas preguntas acerca de la cremación. Fíjese qué interesante, nada menos esta semana he estado ayudando a una gran amiga mía con respecto a la cremación de una persona. Y surgen todas estas incertidumbres, todas las dudas, de cómo se debe de hacer. Voy a describir un poquitito lo que es la cremación. Fíjese, la cremación no va en contra de la iglesia, no va en contra de lo que la iglesia enseña. Ya vamos a explicarlo bien. La cremación simplemente adelanta o acelera un proceso que de lo contrario ocurriría naturalmente. Es decir, el cuerpo se convierte en cenizas. Eventualmente un cuerpo enterrado, eventualmente con el paso del tiempo se convierte también en polvo. Recuerden lo que se dice el miércoles de ceniza. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. ¿Verdad? Nacimos del polvo, Dios nos creó de la tierra, del polvo, y a la tierra volvemos como polvo. Entonces, la cremación lo único que hace es, en lugar de esperar el tiempo, lo hace de una manera acelerada. Pero lo que viene después es igual. El cuerpo se entierra, las cenizas se entierran. Las cenizas hay que enterrarlas. Por favor, mis hermanos, no anden repartiendo cenizas en el río, en el mar, en el lago. No anden repartiendo cenizas en el bar favorito de mi tío para que ahí se bebía las cervecitas y ahí va a estar contento. No, no se la anden repartiendo entre todos los parientes. Oiga, el cuerpo usted no lo partiría en pedacitos para repartírselo entre ustedes, ¿o sí? Si lo hacen, pues bueno, ahí tenemos ya otros tipos de problemas, pero yo supongo que el cuerpo de una persona no lo van a partir ustedes para andárselo repartiendo o para andarlo regando por todas partes. No, el cuerpo de un difunto se entierra
Las cenizas de un difunto se entierran en el cementerio, ¿verdad? Recuerden también, mis hermanos, que cuando uno va a la cremación, por la cremación, también van a cremar el ataúd donde está el difunto. Es decir, que aparte de las cenizas del difunto, también van a estar contenidas las cenizas del ataúd, ¿verdad? Del ataúd. Por eso, mis hermanos, les había dicho yo la semana pasada, no busquen ataúdes carísimos si lo van a cremar. ¿Para qué van a cremar? ¿Para qué van a incinerar un ataúd de $10,000? Cuando podían haberlo hecho por menos de $2,000, ¿verdad? Entonces, no se dejen llevar por la emoción que le quiero dar lo mejor a mi ser querido. Piense, dele lo mejor a su ser querido en vida. En vida, yo le aseguro, hermano, que después de la muerte, su ser querido ya no lo disfruta, ya no lo aprovecha, ya no lo va a degustar. Llévele la música, llévele todo lo que usted le lleve. Yo le aseguro que esa música en el cementerio no es para el difunto, es para los que están ahí. Es para los que están ahí, no para el difunto, porque el difunto ya no la oye, el difunto ya no la escucha, el difunto ya está en otra vida. Recuerde que cuando Jesús dice que en el otra vida ya no vamos a ser como somos aquí, vamos a ser espíritu. Entonces, ya todos los gustos que nos dábamos acá ya no tienen sentido en la siguiente vida, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, mi hermano? No le oigo. Ahorita que estaba hablando sobre la cremación de no comprar ataúdes caros, cuando mi mamá murió y fui a que me hiciera arreglar lo de su funeral, me ofrecieron también eso, pero ahí me dijeron, lo puedes rentar en 1,500 si la vas a cremar. Y entonces no hay necesidad pero también 1,500 pues es una cantidad que la Sí, podemos, no, claro que sí. usar en otra cosa. Sí, y siempre averigüen si se puede, porque sí, rentan, las funerarias rentan el ataúd para poderlo tener en la vigilia de cuerpo presente, la misa de cuerpo presente, y de ahí lo creman para llevárselo, pues. O de lo contrario, dependiendo de las circunstancias y de la familia y de cómo quieren hacer las cosas, la cremación puede ocurrir primero y después los servicios. De esa manera no hay que alquilar ningún ataúd ni nada de eso, porque el cuerpo ya no estaría en los servicios, aunque el cuerpo presente en la vigilia y en la misa es preferido, ¿verdad? Bien, veo que ya se nos juntaron unas 10 personas más o menos en Facebook y espero que por la radio también nos estén escuchando. Vamos entonces a ver qué nos dice el libro del ritual con respecto a los ritos de... Dice, la vigilia. Fíjese, vamos a ver. La vigilia es una liturgia completa que ocurre, el orden en que ocurren los rituales, bueno, los rituales son 3. Hablemos de ahí primero. La vigilia, la misa y el entierro. Vigilia, misa, entierro. La vigilia ocurre por lo general un día antes de la misa, la noche anterior a la misa. La misa ocurre por lo general inmediatamente antes del entierro, es decir, de la misa se sale con el cuerpo o las cenizas al entierro. Ahora, si la misa fue de cuerpo presente y se va a cremar, entonces hay un tiempo que pasa entre la misa y el entierro. Pero va a pasar un tiempo. ¿Por qué? Porque la funeraria tiene que llevarse el cuerpo y cremarlo. Y a veces eso toma varios días. ¿Verdad? No lo hacen en el mismo día. Entonces, por eso el entierro puede tomar parte después.
¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como hispanos conocemos tradicionalmente de la vigilia? Para nosotros la vigilia es por lo general el rezo del rosario. El rezo del rosario y que alguien dice algunas palabras y eso la noche anterior en la casa funeraria o en la casa del difunto. Eso es lo que nosotros normalmente conocemos como vigilia. De hecho, todavía las casas funerales no se acostumbran y siempre le ponen en las tarjetitas que hacen rezo del rosario dirigido por tal persona. No le ponen vigilia, pero el nombre verdadero de del rito de esa noche, fíjese cómo dice ahí arriba, vigilia por un difunto. Vigilia por un difunto. Ese es el nombre verdadero, vigilia, ¿verdad? Se hace la noche anterior a la misa. Fíjese, entonces, la vigilia comienza con los ritos de entrada. Ah, me recuerda. ¿Qué otra cosa comienza con ritos de entrada? La misa. ¿Se recuerdan? La misa es una liturgia. Comienza la misa con los ritos de entrada. Igual que esta vigilia comienza con ritos de entrada. Y el rito de entrada tiene un saludo, un canto, una invitación a la oración y una oración colecta. Fíjense, los ritos introductorios, los ritos de entrada, saludo, canto de entrada. Yo me acuerdo que para la vigilia de mi papá y de mi mamá, pues no tuvimos coro que nos cantara en la vigilia, que se puede tener, por cierto, pero como yo dirigí la vigilia de ambos de mis padres, a la hora de la entrada, entré cantando ese salmo tan maravilloso que dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Y ese fue el canto de entrada que hicimos. ¿Para qué? Para que haya alegría cuando el Señor me llame ante su presencia y que no haya tristeza en ese día. Entonces, canto de entrada, invitamos a la oración y se hace una oración. Luego, fíjese, después de esos ritos introductorios, viene la liturgia de la palabra. Hay primera lectura, salmo responsorial, evangelio y homilía. Fíjese cómo va la liturgia tan hermosa y a veces nos queremos quedar únicamente con el rosario. El rosario se puede hacer al principio. El rosario ya habíamos hablado que se puede hacer al principio, pero no debemos de dejar de hacer la vigilia de un funeral, porque contiene todos estos ritos y ya vamos a ir viendo uno por uno. Luego vienen las preces, es decir, las oraciones de los fieles, donde se pide por el eterno descanso del difunto, se pide por la familia, se pide por todos los difuntos, se pide por las necesidades de la comunidad, por los que están enfermos, por todo, se pide por todo. Viene el Padre Nuestro, la oración final y la bendición. Fíjense qué hermoso, qué hermoso. Toda la liturgia sigue esa estructura. Entonces, veamos uno por uno. Ritos introductorios. Dice, el que preside recibe a los presentes con uno de los siguientes saludos o con palabras semejantes. Fíjese, para empezar la liturgia de la vigilia, puede ocuparse cualquiera. Presenta 4 fórmulas. Le voy a leer una nada más. Y dice, por ejemplo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Fíjese, el mismo saludo que se hace en la misa, pidiéndole que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estén con todos ustedes, y la persona responde, y con tu espíritu, y con tu espíritu. Y ahí entramos en ese ya en lo que es la celebración. Y luego viene el canto de entrada. Dice, la celebración continúa con un canto de entrada.
Después del canto, dice invitación a la oración. Fíjese, le voy a leer lo que dice en esta parte, lo que es la invitación. Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros creemos que todos los lazos de amistad y afecto que se han tejido para unirnos a lo largo de nuestras vidas no se desatan con la muerte. Confiados en que Dios siempre recuerda el bien que hemos hecho y perdona nuestros pecados, oremos pidiéndole que reciba en su compañía a Juan, a María, a Pedro, a Rosita, nuestro hermano, nuestra hermana. Esa es la invitación para entrar. Los lazos de amistad que nos han tejido a lo largo de nuestra vida no se desatan con la muerte, es decir, no terminan con la muerte. Y confiados en la misericordia de Dios, dice, pongamos a esta persona querida en las manos del Señor y oremos juntos. Esa es la invitación. Y propone el libro 2 diferentes oraciones que se pueden hacer. Les voy a hacer la que es un poquito más larga, que es la que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Dice, el que preside reza una de las oraciones siguientes o una de las que se proveen en otros números. Hay oraciones para todo tipo de circunstancias, para un niño que murió sin ser bautizado, para personas que murieron en un accidente o por suicidio o por asesinato, en fin, hay diferentes oraciones que se pueden hacer. Esta es la más común de las que se ocupan. Y dice la oración: Señor Dios nuestro, la muerte de nuestra hermana María nos recuerda nuestra condición humana y la brevedad de nuestra vida en la tierra. Para aquellos que creen en tu amor, la muerte no es el fin, ni destruye los vínculos que tú forjas en nuestra vida. Compartimos la fe de los discípulos de tu Hijo y la esperanza de los hijos de Dios. Al rogar por María y por aquellos que la aman, ilumina este momento de prueba y dolor con la luz de la resurrección de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oiga, qué hermosa esa oración. La oración que propone la liturgia. Primero, la muerte de nuestro ser querido nos recuerda la brevedad de esta vida, la brevedad de esta vida. Segundo, para aquellos que creen en tu amor, la muerte no es el fin, ni destruye los vínculos que nos unen. Tercero, compartimos la fe de los discípulos de tu Hijo y las esperanzas de los hijos de Dios. Por eso, al rogar por esta persona, te pedimos que ilumines este momento de prueba y dolor que la familia está pasando y que nos ilumines con la luz de la resurrección de Cristo. Dice, qué hermoso, hermanos. Por eso es que yo insisto, el rosario es importante. Yo hoy en la mañana empecé a rezar el rosario de camino para acá. No lo he terminado, ya llevo 4 misterios, me falta el último todavía. Pero el rosario yo lo rezo todos los días y es una devoción muy santa. Pero el rosario es una devoción. Y como devoción no es la liturgia oficial de la iglesia. Es una devoción oficial de la iglesia. Pero como católicos, recuerden, como católicos no estoy obligado a tener todas las devociones de la iglesia. Sí estoy obligado a tener las liturgias de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo sustituir la misa del domingo con un rosario. No puedo sustituir la vigilia de un funeral con un rosario. Se puede hacer el rosario además de... Ya ve que hay veces en algunas iglesias, y nosotros aquí, no me acuerdo qué día de la semana o qué fin de semana es, antes de comenzar la misa se reza un rosario. Pero antes de comenzar la vigilia podemos rezar el rosario, no hay ningún problema. Pero que el rosario no sea el sustituto de la liturgia. La liturgia es la que
nosotros debemos de celebrar juntos, ¿verdad? Oiga, qué bueno, estoy leyendo en el Facebook que tenemos alguien que nos saluda desde Tepatitlán, Jalisco. Hablábamos la vez pasada que la tecnología nos lleva a todas partes del mundo. Saludos a Delphi, que nos saluda desde allá, desde Tepatitlán, Jalisco. No sé si he visitado Tepatitlán, pero en Jalisco he estado varias veces de paso, pero sí, muchos saludos para todos por allá. Bien. Luego pasa a la liturgia de la palabra. Dice, la celebración continúa con la liturgia de la palabra. En la parte 2 se ofrecen otras lecturas, aparte de las que están aquí en el ritual, se ofrecen diferentes lecturas que se pueden ocupar. Idealmente, aunque no es factible todo el tiempo, todas las lecturas deberían de ser escogidas por la familia. O mejor aún, mis hermanos, mejor aún, usted mismo deje la lista de lecturas que a usted le gustaría escuchar en su funeral. Mire, yo tengo ya toda mi lista de funerales de la vigilia, incluso en la vigilia, en mi documento de funerales, pongo quién quiero que rece el rosario. ¿Quién quiero que lo rece? Y no pongo ningún sacerdote ni diácono a rezarlo. Y pongo con qué intención se va a rezar cada uno de los misterios. Luego, en la vigilia tengo qué lecturas son las que quiero escuchar, cuáles cantos quiero oír, el canto de entrada, qué canto, en qué momento. Todo eso lo tengo ya organizado para que nadie tenga que andarse preocupando de qué lecturas debo de escoger. Porque a veces, y eso ocurre, mis hermanos, a veces la familia, y eso me doy cuenta yo, la familia del difunto a veces no practican la fe y no van a saber qué lecturas escogerle a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hermano, etcétera, etcétera. Entonces, las lecturas son muy importantes. Luego el Salmo, ¿verdad? El Salmo y el Evangelio. Y después del Evangelio, una homilía. Ahí en la homilía, fíjese bien, hay algunos de mis hermanos diáconos que se equivocan y creen que la homilía es hablar del difunto. No, la homilía es hablar de las lecturas y cómo esas lecturas nos enfocan o nos pueden ayudar a entender cómo debemos de prepararnos para nuestra propia muerte. Cómo debemos prepararnos para nuestra propia muerte. Porque hay que estar preparados, mis hermanos. Fíjese, este es uno de los evangelios que a mí más me gusta, el que propone aquí. Termina el evangelio diciendo, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Yo siempre les pregunto, ¿alguien sabe el día y la hora y el lugar donde va a morir? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces, mis hermanos, por eso hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Todos los días deben de ser una preparación. ¿Por qué? Por si acaso ese mismo día el Señor me llama a su presencia. Luego de la homilía viene la oración. El que preside presenta estas oraciones. Acudamos a Cristo Jesús confiados en el poder de su cruz y resurrección. Y fíjese, dice, Señor resucitado, modelo de nuestra vida en todo tiempo, Señor, ten piedad. Y todos responden, Señor, ten piedad. Promesa e imagen de lo que seremos, Señor, ten piedad. Hijo de Dios que viniste a destruir el pecado y la muerte, Señor, ten piedad. Palabra de Dios que nos libraste del temor a la muerte, Señor, ten piedad. Señor crucificado, desamparado en la muerte, resucitado en gloria, Señor, ten piedad. Señor Jesús, pastor benigno que das descanso a nuestras almas, concédele la paz a Pedro por siempre, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú bendices a los que sufren y lloran.
Bendice a la familia y los amigos de Teresa que hoy se reúnen a su alrededor. Señor, ten piedad. Ve cómo van las oraciones. Luego de estas oraciones viene el Padre Nuestro. Se hace un Padre Nuestro. Y al final del Padre Nuestro hay una oración. Fíjese, y dice la oración: Señor y Redentor nuestro, que te entregaste a la muerte para que todos los hombres se salven y pasen de la muerte a la vida. Mira con bondad a tus siervos, que afligidos por la muerte de aquel a quien amaban, acuden confiados a ti. Tú, Señor, que eres el único santo y el único infinitamente misericordioso, tú que con tu muerte has abierto a los creyentes las puertas de la vida, perdona a nuestro hermano sus pecados y no permitas, Rey eterno, que quien en el bautismo fue incorporado a tu iglesia se vea ahora alejado de ti. Por tus méritos gloriosos, concédele el lugar de la luz, de la felicidad y de la paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y en ese momento ya la gente se puede sentar y invitamos a una de las personas, por lo general ya se ha hablado antemano, a que pase adelante y comparta con nosotros su experiencia de vida con el difunto. No le pidan al diácono que hable del difunto si nosotros no tuvimos una relación, digamos, juntos. Por lo general, cuando yo voy a hacer un funeral, los conozco o no los conozco, pero yo no podría hablar de lo que fue la vida de la persona. Por eso, alguien de la familia o algún amigo debería de estar preparado para hablar. Y fíjese, no se trata de un libro entero, de leer un libro entero de la vida de la persona. Dar ciertos aspectos de cómo era esta persona, ¿verdad? Experiencias, anécdotas, algunas cómicas que sucedieron, todo eso se puede compartir. Pero recuérdense que no se alargue. Y luego me ha tocado experiencias donde pasan 2, 3, 4 y de repente empiezan a pasar más personas y no hay a uno a veces a cómo ya decir, no, suficiente. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasan más de una o dos personas? Empiezan a repetir lo mismo. Entonces, por eso, mis hermanos, si usted va a escribir cómo quiere sus funerales, ahí mismo ponga quién quiere que diga algunas palabras. No ponga qué es lo que quiere que digan. De eso la persona tiene que decidirlo. Pero usted designe quién va a decir algunas palabras por usted. Y así de esa manera no hay ningún problema. Lo que viene después es muy interesante. Lo que viene después de que alguien ya dijo algunas palabras es el rito de conclusión. Y yo siempre les explico, antes de empezar este rito, le digo a la gente, miren, en la Iglesia Católica, cuando nos bautizan, la primera señal con la que nos reciben en la iglesia es la señal de la cruz en la frente, ¿verdad? A los niños que se van a bautizar, dice uno, yo los reclamo para Cristo y los recibo con alegría en la iglesia, marcándolos con la señal de la cruz en la frente, y padres y padrinos hagan lo mismo. Y todos marcamos a los niños con la señal de la cruz en la frente. Hoy, les digo yo, en esta vigilia de funeral, vamos a hacer lo mismo con el cuerpo del difunto. Lo vamos a marcar con la cruz de Cristo en la frente. Así como en el bautismo con alegría lo recibimos en la iglesia, hoy con alegría lo entregamos a la misericordia del Señor. Y dice la bendición, dichosos los que mueren en el Señor, que descansen ya de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Y en letrita roja, que es la que dice, las palabras que siguen pueden ir acompañadas de un gesto. Por ejemplo, la asignación de la frente del difunto con la señal de la cruz. Entonces dice, concédele, Señor, el descanso eterno. Y el pueblo contesta, y brille para ella la luz perpetua. Y en ese momento les estoy marcando yo
la frente del difunto con la señal de la cruz. Descanse en paz. Amén. El alma de Mauricio y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Y con eso, entonces ya se da la bendición, ¿verdad? Por lo general les digo, antes de darles la bendición final, quedan todos invitados a quedarse en la casa funeral hasta la hora que aquí se los permitan. Y mañana la misa va a ser a tal hora, en tal lugar. Están invitados todos a acompañarnos en la misa. Y ya de ahí se dice, la paz de Dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, guarde su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y con eso termina la vigilia del funeral, ¿verdad? Dice aquí, la vigilia puede concluir con un canto o con un breve tiempo de oración en silencio o con ambos, canto y oración, ¿verdad? Hay otro rito que es cuando, ese es el rito que les hice, fue cuando se hace el rito en la casa funeraria o en la casa del difunto. Hay otro que es el que se hace cuando se hace dentro de la iglesia. Hay veces que la vigilia también se hace dentro de la iglesia. Y primero hay una recepción del cuerpo en la iglesia y se colocan unos símbolos sobre el ataúd y todo eso. Hay otros rituales que se hacen para eso, ¿verdad? Por hoy, mis hermanos, este era lo que íbamos a cubrir el día de hoy, que es la vigilia. La próxima vez que nos reunamos dentro de 2 semanas, la próxima semana no voy a estar con ustedes, dentro de 2 semanas vamos a hablar un poco de lo que es la misa exequial o la misa de difunto y las opciones que hay para eso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Nuestros amigos de Facebook o los amigos de la radio que quieran hacer alguna pregunta, este es el momento de tomar café, compartiendo la fe con el diácono José. Yo quisiera hacer un comentario, diácono. Cuando mi mamá falleció, el señor cura que estaba en ese tiempo ahí en la parroquia del Sagrado Corazón, cuando le fui a pedir que si no nos hacían la vigilia, le dije, ¿por qué no lo haces tú? Yo puedo, padre, y me asombré, yo puedo. Dijo, sí. Dice, y porque le llevé un libro que tengo de exequias, un libro pequeñito, amarillo. Y dice, ¿lo has leído? Sí, padre, inclusive he ido a rezar rosarios. Ah, y hazlo tú. Dijo, nomás no vayas a dar una homilía, me dijo. Pero y así, y qué bueno es lo que nos acaba usted de explicar para que los demás entendamos que nosotros podemos también hacerlo, aunque claro, con sus reglas, conociendo, porque a veces si no conocemos no podemos hacer nada. Y yo tuve la dicha de poder hacer ese día a la vigilia. Cuando sí lo puede hacer un laico. Y de hecho, si usted mira el libro, tiene unas letritas rojas. Ve cómo dice acá en la letra A, un ministro, sacerdote o diácono dice esas palabras. ¿Qué dice más abajo? Cuando un laico dirige los ritos exequiales, puede concluir con estas otras palabras. O sea, el mismo libro provee cuando lo hace un diácono o un sacerdote o cuando lo hace un laico. Pero sí este rito de la vigilia lo puede hacer un laico, siguiendo y respetando las normas de lo que puede hacer un laico, ¿verdad? Sí. Leti Alejandre nos dice, muy enriquecedora su catequesis. Gracias, diácono. Un abrazo a la distancia. Gracias, Leti. Gracias. Un abrazo para usted también. Diácono, ¿por qué no invita a la gente a que nos haga su ofrenda de amor extendiendo el reino de Dios? Sí, ya lo vamos a hacer al final. Oh, ok. Sí, sé que estamos en campaña, así es que sí. Le voy a contestar una llamadita.
Claro que sí. Mis hermanos, los ritos de la iglesia son hermosos. Los ritos de la iglesia son hermosos, pero a veces somos muy cómodos. Y fíjese que no es que seamos nosotros, nuestros familiares, con respecto a los funerales, nuestros familiares son los que prefieren la comodidad y ya no quieren hacer nada de los rituales de la iglesia. Aunque les voy a decir también nosotros a veces, yo me doy cuenta con las quinceañeras, por ejemplo. Ay, diácono, ¿y por qué no van al salón y en el salón nos hacen todo? No, entonces se les está perdiendo, se nos está perdiendo esa conexión entre lo que es un ritual de la quinceañera. Fíjese que la quinceañera tiene su propio ritual, tiene un ritual que sigue para poder celebrar esa bendición y consagración que hace la muchacha. La muchacha hace una oración tan hermosa de consagración a la Virgen y a Jesús, que de qué sirve hacerla en un salón. No, y en el salón, fíjese, ay, no me haga comenzar porque en el salón a veces ya hasta ya están tomando, cuando no debería de haber licor en una quinceañera porque son menores de edad. Pero, no, a veces hacemos las cosas, mis hermanos, que, ay. Por eso es que debemos de recapturar, debemos de restaurar los ritos de la iglesia y enfocarnos en cómo prepararnos. Mire, no quiero que vayan a decir, ay, el diácono quizás ha de ser de los que no prueban ni una gota de alcohol. No, mis hermanos, a mí me gusta mucho disfrutar de un buen vino, de una buena cerveza, de un buen whisky, de un buen vodka. Claro que sí, y pruebo y consumo, pero eso no quiere decir que uno deba de abusar, que uno deba de embriagarse cada vez que va a probar alguno de esos licores. No, mis hermanos. La embriaguez es el problema. El problema no es tomarse un trago o dos, el problema es el abuso. El problema no es la comida, el problema es el abuso de la comida. Y así con cualquier cosa vemos, el problema no son las cosas, el problema es el abuso que hacemos nosotros con las cosas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, sobre todo cuando se trate de este tipo de celebraciones, hágalo con moderación, hágalo con moderación. Y de nuevo, para los funerales, no gaste dinero innecesariamente en cosas que no van a ser más que para satisfacer a uno mismo que está todavía acá. No le va a hacer ningún bien a la persona fallecida. A la persona fallecida ya no escucha la música del mariachi o la banda que le llevaron. La persona fallecida ya no ve las palomas tan hermosas que le van a mandar. No, eso es solo para nosotros, solo para nosotros. Y porque queremos dar lo mejor, empezamos a soltar dinero y dinero y dinero. Y eso sí, la iglesia nunca les cobra por ninguno de estos servicios. La iglesia les pide una donación, pero la iglesia, si usted no tiene para dar esa donación, la iglesia nunca le va a negar los servicios, ¿verdad? Pero, mis hermanos, no le pidan a la iglesia que por favor le dispense la donación porque no tienen cómo pagarla y traigan hasta caballos y carruajes y limusinas y de todo lo demás. Pongámosle un poco de sentido, mis hermanos, ¿verdad? Leti dice, lamentablemente muchos de nuestros hermanos católicos no están bien formados en la fe. Nos hace falta mucha formación de fe, claro que sí. Y eso es algo que debemos de hacer constantemente. ¿Cuántos de ustedes han leído, por ejemplo, los documentos del Papa? ¿Cuántos de ustedes han leído La Alegría del Evangelio, una exhortación del Papa Francisco hermosísima? Fíjese que ya se me está ocurriendo. Yo el 1 de agosto voy a comenzar el programa de el rito de iniciación cristiana para adultos. Lo voy a tener en inglés nada más, que es para los que no son bautizados y ya son adultos y se quieren bautizar o que fueron bautizados en otra denominación cristiana y quieren adoptar la fe católica para ellos. Tengo un programa donde cada semana
vamos estudiando el catecismo de la iglesia y con diferentes temas relacionados con el evangelio del domingo. Fíjese, todo está conectado, todo está conectado. A lo mejor cuando empiece ese programa podemos hacer ese mismo estudio que voy a estar haciendo los lunes en inglés, lo podemos hacer los jueves en español, viendo el catecismo, viendo de dónde fue. Y no tienen que comprarlo, lo tienen en línea y lo podemos ir estudiando. Y de antemano les puedo decir, para la próxima semana, mis hermanos, lean este capítulo para que ya vengan preparados a eso. Y así nos vamos preparando en nuestra fe. ¿Qué le parece? Perfecto. Diácono, mire, usted contestó una de las preguntas que nos hicieron por teléfono, de que si se pagaba por la vigilia y por la misa. Y yo le dije que no, pero usted le aclaró perfectamente. La otra pregunta que nos hicieron fue, ¿qué significa las exequias? Exequias quiere decir los funerales. Es un sinónimo de funerales. ¿Ya? Por eso que el ritual, fíjese acá, en inglés sí le pusieron Order of Christian Funerals, orden de los funerales cristianos, pero en español le pusieron ritual de exequias cristianas, ¿verdad? Pero exequias y funerales son sinónimos, ¿verdad? Son sinónimos. Y sí, mis hermanos, mire, la casa funeraria automáticamente le va a incluir en el costo lo de la iglesia. Mire, hablando de casas funerarias, cuando les toque la situación de pasar por esto, pídanle a la casa funeraria, antes de firmar algo, que les dé un detalle completo de todos los gastos. Y ahí van a ver ustedes cuánto la funeraria le va a dar a la iglesia. Que no es que la funeraria lo esté dando, usted le está dando a la funeraria y la funeraria es la que va a darle a la iglesia esa porción. Entonces, si la iglesia le va a dispensar a usted la donación de la iglesia, asegúrese que esa cantidad no la vaya usted a pagar a la funeraria, ¿verdad? Porque sí hay casos en que nosotros, la familia nos pregunta y nos dice la situación y nosotros, claro, la iglesia no cobra. La iglesia no cobra por ningún sacramento, mis hermanos. La iglesia no cobra, pide donación, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, hablando de donación, la radio, nuestro ministerio de la radio está en campaña. Todos los meses, la última semana del mes, creo que es la que hacen de campaña, para que el evangelio, para que la buena nueva, para que la enseñanza de la iglesia llegue a todas partes. Todos necesitamos contribuir, todos necesitamos contribuir. Imagínese usted, si no fuera por el ministerio de la radio, nuestra amiga Delphi no nos hubiera podido oír desde Tepatitlán, Jalisco. Desde allá nos está escuchando. Leti, no sé desde dónde nos está escuchando, pero la tecnología nos lleva a otras partes. Y este ministerio nos lleva por medio de la radio y la tecnología del internet y del Facebook y de otros, nos lleva el mensaje de Cristo a todas partes del mundo, porque no hay lugar en el mundo que no pueda ver y escuchar lo que la radio está transmitiendo, lo que la radio está haciendo. El martes pasado yo les propuse, hoy, mis hermanos, hoy, si no lo ha hecho, hoy llame a la radio, vaya al sitio de internet y haga su donación, dónele 1 hora de su salario, el equivalente a 1 hora de su salario, por lo menos. Imagínese usted, si el salario mínimo son $15, y 100 personas les donan el salario mínimo de $15, solo ahí ya van a ser $1,500. Solo ahí ya van a ser, no, 100 personas ya serían 15,000, ya serían $15,000. Entonces, mis hermanos, por eso hay que hacer donación. El número de personas y la cantidad. Todos el mismo esfuerzo. Todos el mismo esfuerzo.
pero donémosle para que continuemos promulgando el reino de Dios y proclamando el reino de Dios en todas partes. Bueno, mis queridos hermanos, con esto yo me despido. De nuevo, la próxima semana no voy a poder estar con ustedes ni el martes ni el jueves, pero dentro de la siguiente semana sí voy a poder estar con ustedes. ¿De acuerdo? Bueno. De acuerdo, diácono. Perdón, de acuerdo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta luego, mis hermanos. Gracias, diácono. Dios lo bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.